Buenas noches a todos los presentes. Es para mí muy importante formar parte de esta mesa y más teniendo en cuenta el contexto en el que se está dando a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 76. Bueno, como explicaba acá el compañero Daniel ayer, en una audiencia pública que hicimos en el anexo de la Cámara de Diputados, hemos presentado públicamente y luego se ha presentado ya formalmente este proyecto de resolución que empezamos a trabajar ya desde el año pasado, donde hubo una participación muy importante de Elia Espen, madre de Plaza de Mayo de línea fundadora, que estuvo presente ayer en la audiencia junto a Mirta Baravalle. También hubo distintos grupos de detenidos presos políticos, hubo ex profesores de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, distintos agrupamientos sindicales que acompañaron esta audiencia pública, y el trabajo que ha hecho Elia Espen, por ejemplo, ha permitido que este proyecto que hemos presentado el día de ayer no solamente contenga las firmas de los 3 diputados del bloque del Frente de Izquierda que hemos logrado conquistar en las elecciones del año pasado, sino lleva 15 firmas, que es lo máximo permitido, digamos, formalmente para un proyecto, y las firmas que señalaba el compañero Daniel, ¿no es cierto?, muy importante, de bloques políticos diversos. Incluso a última hora se sumó la firma del diputado Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Bueno, nosotros en primer lugar cuestionamos el nombramiento de Milani por los hechos en los cuales está involucrado en la época de la última dictadura, el caso por supuesto de Alberto Ledo y otros casos más, como el del periodista Schaller, como el caso de Olivera y su padre, que fueron detenidos y torturados también bajo las órdenes de Milani. Un Milani que ha formado desde la época de la dictadura parte de los servicios de inteligencia del ejército, formó parte del batallón 601, cuyos miembros se han conocido hace aproximadamente 4 años, cuando se desclasificaron archivos, y ha compartido Milani el batallón 601 con Gerardo Martínez, por ejemplo, que es actualmente el secretario general de la UOCRA. El que, digamos, por ahí no conoce quién es Gerardo Martínez, es un hombre que ha armado una patota que se encarga de regimentar cualquier tipo de organización de los trabajadores de la construcción. La semana pasada acaban de asesinar en una obra a un trabajador en Lomas de Zamora. Bueno, así como Milani ha sido colocado por el gobierno como jefe del ejército, Gerardo Martínez es el representante de los sindicatos de la Argentina, colocado por el gobierno ante la OIT, ante la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, esto de algún modo desmiente absolutamente para nosotros cualquier posibilidad de que este gobierno sea un gobierno defensor de los derechos humanos, porque si tenemos ya, con tener a Milani como jefe del ejército y a Gerardo Martínez como representante ante la OIT, podemos ver claramente, digamos, de qué se trata la política gubernamental en este aspecto. Bueno, pero nosotros creemos también, y hemos colocado como parte de los fundamentos de nuestro proyecto, el aspecto quizás más claro, fundamental, por el cual creemos que el gobierno incluso ha insistido en el nombramiento de Milani, y es el hecho de que quiere darle al ejército, a las Fuerzas Armadas, un papel más protagónico en la intervención en los asuntos internos en la Argentina.
Creemos que ese es el eje principal por el cual este gobierno, a pesar de todos los cuestionamientos que no solamente vienen desde afuera del gobierno, de organizaciones políticas o de derechos humanos que no están alineadas con el gobierno, sino que han venido cuestionamientos de propios agrupamientos afines al gobierno, particularmente uno muy importante que todos ustedes seguramente conocen, como es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que en otras épocas un mínimo cuestionamiento del CELS implicaba retroceder en cualquier intento de ascenso de algún militar que estaba involucrado con algún caso de la última dictadura. Hoy, a pesar de que ha cuestionado el CELS, hay cuestionamientos de todos lados, el gobierno ha insistido, aún a costa de poder pagar algún tipo de costo político, digamos, por esto, y creemos nosotros que tiene que ver con este intento de darle a las Fuerzas Armadas un nuevo papel, un nuevo rol, principalmente en el espionaje a las organizaciones populares, que ya ha quedado de manifiesto con el Proyecto X, que va en la línea también de la ley antiterrorista, una ley que está siendo utilizada, por ejemplo, contra los movimientos ambientalistas, de los cuales La Rioja conoce bastante, ¿no es cierto? Es decir, que va en una línea represiva y que tiene que ver con las políticas de ajuste que se están implementando a nivel nacional y que diversos sectores de trabajadores se están saliendo a enfrentar. Nosotros entendemos desde ese punto de vista la designación de Milani, ¿no es cierto?, en esta línea represiva que está llevando adelante el gobierno nacional y que ha sido ratificada el 1 de marzo en el discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa cuando inauguró el periodo de sesiones ordinarias. Si ustedes han escuchado a la presidenta, ella, una de las tantas cosas que planteó es esta idea de que el Congreso debería hacer una ley para regimentar la protesta social. Algo que ha sido tomado ya, digamos, por el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que dice que habría que declarar a la educación pública un servicio esencial, con lo cual prohibiría la posibilidad de los docentes de hacer huelga. Lo ha tomado de la Sota, que es opositor al gobierno, presentó de hecho un proyecto anti-huelga que rápidamente fue retirado de la legislatura cordobesa frente a todo el repudio que generó de manera inmediata. Y bueno, para dar más claridad al asunto, cuando la presidenta anunció la posibilidad de establecer una ley de este tipo, los diputados del PRO, de Macri, se pusieron de pie para aplaudirla, con lo cual revela, digamos, el giro derechista muy claro que ha hecho el gobierno y que no podemos sacarlo al problema de Milani de este contexto. La presidenta dijo dos cosas también que cierran, digamos, con este problema, que son sumamente graves. La primera, para justificar esta regimentación de la protesta social, la presidenta dijo: no puede ser que 10 tipos te corten una calle, se escapa una bala, te mata un pibe y al otro día tenés 20.000 personas en la plaza, en clara alusión a nuestro compañero Mariano Ferreira, asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria al mando de José Pedraza. Es decir, que la presidenta pasó de decir que la bala que mató a Mariano había rozado el corazón de Néstor, que murió una semana después, a decir que se escapó una bala, ¿no es cierto?, y que mató a un pibe, ¿no es cierto?, y que eso genera conflictos en la Argentina. Bueno, creo que es muy grave lo que ha dicho, porque además ha despreciado una lucha muy intensa que vimos, no solamente del Partido Obrero, sino de muchísimas organizaciones de lucha,
¿Y qué logramos? Que la justicia le dé una condena a Pedraza, más allá de que no es la que nosotros queremos y la hemos apelado, pero es la primera vez que en un caso de estas características se condena a un autor intelectual de un crimen político, lo cual es un dato muy importante, ¿no es cierto? Y después la presidenta señaló otra cosa muy grave, que defendió el fallo de la justicia de Santa Cruz contra los petroleros de Las Heras, que en 2006 hicieron una movilización, una pueblada contra el impuesto al salario, contra la precarización laboral, y a los cuales se le imputa de manera falsa y sin ninguna prueba la muerte de un policía, y fue un juicio en donde lo único que se comprobó fue la tortura de los testigos. Incluso concejales del Frente para la Victoria denunciaron que había en Las Heras en el 2006 un estado de sitio, había centros clandestinos de detención, se torturaban los testigos, ¿no es cierto? No hubo ningún elemento de prueba contra los compañeros que fueron condenados, 4 de ellos a cadena perpetua. Es decir, la presidenta que dice que va a presentar un código penal progresista que elimina la cadena perpetua, defiende un fallo vergonzoso, sin pruebas, que el fiscal dijo que había que declararlo nulo al juicio porque no había ningún elemento para juzgar a estos trabajadores. La presidenta lo defendió. Y lo grave de esto es que ya dio un mensaje a la Cámara de Casación, que tiene la apelación de este caso, diciendo: la presidenta está a muerte con la perpetua para estos trabajadores, y casi se coloca como si fuera el autor intelectual de un fallo a la medida de las empresas petroleras.